No todos los que sonríen frente a las cámaras están en paz con lo que ocurre tras bambalinas. A veces, lo que parece una simple decisión técnica esconde tensiones más profundas que nadie se atreve a decir en voz alta. Hay gestos que hablan más fuerte que las palabras, ausencias que pesan más que las derrotas, y respaldos que, lejos de tranquilizar, abren nuevas grietas. Cuando las críticas se cruzan con decisiones inesperadas y figuras históricas toman caminos distintos, la verdad comienza a asomar. ¿Qué está pasando realmente dentro del vestidor rojiblanco, y quién está dispuesto a enfrentarlo? Quédate hasta el final, porque esto apenas comienza. Lo que parecía una jornada redonda para Fernando Gago terminó con un sabor amargo que nada tuvo que ver con lo deportivo. Luego de debutar con una victoria por 3-1 al frente de Necaxa ante Atlanta United en la Leagues Cup, el técnico argentino vivió un momento incómodo durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, un episodio que dejó ver que, a pesar del resultado positivo, no todo marchó como esperaba. La situación fue insólita desde el comienzo. Al ingresar a la sala designada para hablar con los medios, Gago se encontró con una imagen desoladora. Apenas un periodista estaba presente de forma física. El resto de los reporteros intentaban conectarse vía remota, pero una falla técnica impidió que las preguntas llegaran como se había planeado. La escena, lejos de ser anecdótica, rápidamente se volvió tensa. El entrenador, en un primer momento, accedió a continuar con la rueda de prensa pese al problema logístico. Respondió algunas preguntas del comunicador presente, enfocándose en el análisis del partido y en lo que su equipo había logrado durante los 90 minutos. Sin embargo, la conversación tomó un giro incómodo cuando se le preguntó por la actualidad de Boca Juniors, su último club como entrenador, que actualmente atraviesa un momento crítico en el fútbol argentino. Esa consulta fue la gota que colmó el vaso. Sin responder directamente, Gago decidió dar por terminada la conferencia de manera abrupta. Su rostro cambió por completo, y con evidente molestia se retiró del lugar sin más declaraciones. Mientras se alejaba, algunas palabras inconclusas fueron captadas por los micrófonos. Cuando me pidan hacer conferencia de prensa previa, dejó escapar, en un tono que revelaba frustración más que resignación. Este gesto reavivó recuerdos recientes de su paso por el Club Deportivo Guadalajara, donde su salida también estuvo rodeada de tensiones, especialmente con la prensa y sectores de la afición. Aunque las circunstancias actuales son distintas, algunos no dudaron en señalar el paralelismo simbólico entre aquel episodio y lo que vivió ahora en su nuevo club. Para algunos, fue una muestra de carácter, para otros, una reacción desmedida. A pesar del ambiente cargado fuera del campo, dentro del terreno de juego Necaxa mostró señales alentadoras bajo su mando. En sus declaraciones previas al conflicto, Gago destacó la capacidad del equipo para ajustar su juego en el segundo tiempo. Según él, al principio costó controlar el ritmo, pero luego lograron cerrar los espacios al rival y aprovechar mejor las zonas vulnerables para atacar. Ese equilibrio táctico fue clave para inclinar la balanza a su favor. El técnico argentino también remarcó que la victoria no solo se debía a la ejecución en el campo, sino a la actitud del grupo, que mostró disciplina y comprensión del plan de juego. Con apenas unos días de trabajo, su idea comienza a tomar forma, y aunque queda mucho camino por recorrer, el inicio fue prometedor. Lo ocurrido en la conferencia pone sobre la mesa una cuestión no menor, la relación entre los entrenadores y la prensa. ¿Hasta qué punto es válida una reacción como la de Gago? ¿Debe un técnico tolerar cualquier tipo de pregunta, incluso si desvía el foco del rendimiento de su equipo? Estas son interrogantes que dividen opiniones, sobre todo cuando el protagonista es una figura que suele generar tanto respaldo como críticas. Más allá del incidente, lo que queda claro es que Fernando Gago llegó a Necaxa con la intención de reconstruir su imagen y consolidar un proyecto competitivo. Si logra canalizar sus emociones y enfocarse en el crecimiento del equipo, podría transformar lo sucedido en una simple anécdota. De lo contrario, este tipo de episodios podrían volverse recurrentes y desgastar su ciclo antes de tiempo. ¿Tú qué opinas? ¿Fue una reacción justificada ante la falta de respeto, o Fernando Gago debería haber mantenido la calma y evitar el conflicto? Cuando las críticas arrecian desde las gradas y en redes sociales, las voces con experiencia pueden reequilibrar la balanza. Luis Romo, uno de los futbolistas más señalados por la afición de Chivas en este inicio de temporada, ha sido centro de un debate que no deja de crecer. Los errores puntuales en jugadas que terminaron en goles en contra han encendido la polémica sobre su verdadero rol en el esquema de Gabriel Milito. Sin embargo, entre tantas opiniones divididas, apareció una figura que no necesita presentación, Ricardo Lavolpe. El exentrenador argentino, siempre dispuesto a analizar con profundidad el juego, rescató el valor de Romo como líbero dentro de la estructura rojiblanca.
Lejos de sumarse a las voces que piden su regreso al mediocampo, La Volpe reivindicó el rol actual del jugador y consideró que, más allá de algunos fallos, su presencia en la saga representa una decisión táctica valiosa por parte de Milito. Según su análisis, el verdadero problema de Chivas no pasa por los nombres individuales en la defensa, sino por la falta de amplitud y movilidad en la salida desde el fondo. Para el seleccionador de México, sin estirar al rival ni generar superioridad numérica en los primeros metros, es casi imposible construir jugadas con protagonismo real. En su podcast personal, La Volpismo, explicó que Romo, por su calidad técnica y experiencia tanto como central en Querétaro como en el medio campo, es ideal para esa función, siempre que esté bien acompañado por jugadores de buen pie. Las palabras de La Volpe no solo fueron una defensa de Romo, sino también una crítica sutil al funcionamiento actual del equipo. Destacó que no siempre es necesario salir jugando desde atrás, pero cuando se decide apostar por esa vía, debe hacerse con convicción, entrenamiento y conocimiento del espacio. A su juicio, lo que le está faltando a Chivas es justamente esa capacidad de trabajar colectivamente las salidas, y eso no se resuelve únicamente cambiando a un jugador de posición. También sugirió que el trabajo táctico en Verde Valle debe enfocarse en generar escenarios donde Romo pueda explotar su visión y capacidad para romper líneas. Si eso se logra, asegura, el jugador puede no solo defender con orden, sino también ser un factor de construcción ofensiva desde la primera línea. Esta visión se contrapone a la percepción generalizada entre algunos sectores de la afición, que lo ven más como un lastre que como una solución. La defensa pública de La Volpe se suma a otras señales de respaldo desde el cuerpo técnico, donde Gabriel Milito ha mantenido al jugador como parte central de su esquema. Aunque el técnico argentino aún no ha profundizado en declaraciones sobre este punto, sus decisiones en la alineación revelan una clara intención de mantener la idea, confiando en que el sistema terminará por ajustarse y que los errores recientes son parte del proceso. En paralelo, este debate también refleja la exigencia y la presión constante que viven los futbolistas de Chivas, donde cada error se magnifica y cada acierto suele ser recibido con cautela. Romo, con pasado en equipos protagonistas y convocatorias a selección, sabe que no puede permitirse distracciones y que su rendimiento está bajo la lupa cada jornada. Lo cierto es que, en medio de los altibajos del equipo, una figura como La Volpe introduciendo argumentos tácticos y estratégicos en el análisis ofrece una perspectiva distinta. No se trata de eximir de responsabilidad a nadie, sino de entender que el fútbol moderno exige lectura de juego, comprensión del contexto y paciencia para que los proyectos encuentren su forma definitiva. ¿Estás de acuerdo con La Volpe en que Luis Romo debe seguir como líbero, o crees que su lugar está de nuevo en el mediocampo? Cuando se esperaba que su liderazgo fuera una constante en uno de los momentos más exigentes para Chivas, Javier "Chicharito" Hernández tomó una decisión que sorprendió a más de uno dentro y fuera del vestidor. El delantero no acompañó al plantel en la gira por Estados Unidos para disputar la Leagues Cup 2025. Aunque el club argumentó que se encuentra en recuperación por una lesión en el tobillo, fuentes cercanas al entorno rojiblanco afirman que la elección de quedarse en Guadalajara no fue únicamente médica. Más allá de su condición física, la decisión de Hernández parece estar vinculada con una postura clara ante el momento institucional y el nuevo proceso encabezado por Gabriel Milito. En lugar de sumarse como referente, incluso desde el banco o acompañando moralmente al grupo, optó por seguir su rehabilitación de forma individual, alejándose del día a día del equipo en una etapa crucial de la temporada. Dentro del club, esta actitud no pasó desapercibida. Una fuente interna del área deportiva fue tajante al señalar que, para muchos, el compromiso con el grupo se refleja no solo en la cancha, sino también en la disposición a estar presente, incluso cuando las circunstancias físicas no lo permiten. El mensaje fue contundente: cualquier jugador con compromiso total viaja con el grupo, esté al 100% o no. Es una forma de acompañar, de guiar y de sumar. En este caso, se optó por lo contrario y se respeta, pero también se toma nota. Este tipo de declaraciones han encendido las alarmas sobre el futuro inmediato del máximo goleador histórico de la selección mexicana. Cada vez suena con más fuerza la posibilidad de que esté viviendo sus últimos meses como jugador del Guadalajara, y que una eventual salida en diciembre ya no sorprendería a nadie dentro de la institución. Cuando Hernández regresó al club que lo vio nacer, las expectativas estaban por las nubes. Su llegada fue celebrada como un golpe anímico y simbólico, una especie de reencuentro emocional con el aficionado. Sin embargo, con el paso de los meses, el impacto dentro del campo fue disminuyendo. Las lesiones, las ausencias y la falta de regularidad han erosionado su protagonismo, y ahora, su rol como líder también parece estar en entredicho. Mientras tanto, Chivas continúa su camino en la Leagues Cup sin uno de sus íconos más representativos.
José Juan Macías y Ricardo Marín han sido los encargados de liderar el ataque, intentando mantener al equipo competitivo en medio de los ajustes tácticos propuestos por Milito. El técnico argentino ha optado por enfocarse en la evolución del grupo, sin dar demasiadas explicaciones sobre la ausencia de Hernández. Para muchos dentro del mundo Chiva, el gesto de Chicharito representa una desconexión emocional con el proyecto actual. Otros, en cambio, consideran que es una medida coherente si realmente no está en condiciones de aportar desde lo físico. El debate está servido. ¿Debe un referente estar presente siempre, aun si no juega, como símbolo de respaldo? ¿O se justifica su ausencia si el enfoque está 100% en la recuperación? Lo que es claro es que su situación actual contrasta radicalmente con el entusiasmo que generó su regreso. Las ilusiones de verlo guiar una generación joven hacia la gloria hoy se enfrentan con una realidad mucho más fría. El silencio del propio jugador alimenta la incertidumbre, y mientras el equipo sigue su camino, su figura queda suspendida entre el pasado glorioso y un futuro incierto. ¿Crees que Chicharito hizo lo correcto al quedarse en Guadalajara, o debería haber acompañado al equipo para demostrar su compromiso con el grupo?